Buenas noches, amables televidentes de Registro Informativo. José Rodríguez con ustedes en una entrega más a través de las frecuencias de Exporvisión, canales 35 y una cadena de cables en todo el territorio de la República Dominicana. Señores, tenemos muchas informaciones. Este es un país pequeño, pero con una gran cantidad de hechos y acontecimientos que son susceptibles de ser comentados y que se convierten en noticias. Y la noticia que no acabará durante mucho tiempo es la vinculada a la ley de naturalización y regularización de inmigrantes ilegales, que venció justamente hace ya unos días y que tiene que ver fundamentalmente con una mayoritaria población haitiana que desde hace décadas ha estado radicada pero creciendo en número en la República Dominicana. De manera que hay una serie de situaciones alrededor de esta realidad, unas buenas, unas malas, otras regulares, y yo quiero hacer un llamado al gobierno del presidente Danilo Medina. Yo quiero hacer un llamado a las autoridades de migración, a las Fuerzas Armadas, a todas las instituciones que tienen que ver con el cumplimiento de la ley migratoria en la República Dominicana. Hay una actitud que nosotros saludamos del gobierno, expresada a través de la Dirección General de Migración. Por ejemplo, hemos visto cómo la Dirección General de Migración y el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, han expresado que están en disposición de ofrecer una serie de facilidades a los nacionales haitianos que se encuentran en territorio de la República Dominicana, que no pudieron someterse al proceso de regularización o que no tuvieron oportunidad de regularizar sus documentos y que tienen la decisión de voluntariamente irse a su país, al vecino Haití. Hay una serie de facilidades que están concretizadas en la disponibilidad de medios de transporte, de llevarlo a puerto o aeropuerto, los que quieran irse por aeropuerto o a la frontera. Yo creo que esa es una medida que hay que saludar por parte de las autoridades y fundamentalmente de las autoridades de migración y la Cancillería de la República. De manera que creo que todo esto que está disponiendo el gobierno es precisamente para evitar que ocurran atropellos, para evitar que ocurran hechos que no se correspondan con la actitud, con la decisión de que se cumpla la ley, pero siempre respetando la dignidad humana, el respeto a los derechos ciudadanos. De manera que nosotros saludamos esa actitud de las autoridades del gobierno porque creemos que permite que haya un plan, que haya una ejecución, que se cumpla la ley, pero sin traumas. Y además, mi llamado a las autoridades, al gobierno en sentido general, es que no se dejen provocar, porque ocurrió un hecho en una comunidad en la que dominicanos incendiaron una propiedad de un haitiano, quemaron sus ajuares y luego entonces subieron ese hecho a Facebook, a las redes sociales. Eso es malintencionado. Con eso se busca desacreditar este proceso que yo creo que el gobierno ha logrado, primero, que se instituya en el país una serie de medidas migratorias que antes no las había. Antes teníamos el flujo de haitianos y cada vez entraban más, y resulta que ahora pues ya hubo un punto de partida, y con este punto de partida yo creo que de una manera progresiva
iremos logrando siempre y cuando permanezca y prevalezca la voluntad política para ello, iremos despejando cada vez más el territorio de la República Dominicana de ilegales extranjeros. Hay una serie de medidas que hay que adoptar complementariamente, que yo creo que el gobierno debe abocarse a ella, y es que hay que tomar decisión en función de empresarios. Hay que someter algún mecanismo legal para conminar, para convencer o para imponerle a empresarios. Por ejemplo, salía un comentario en el Diario Libre de hoy que dice que la ley entra por dentro de casa, y eso es verdad. Ese es un refrán popular muy viejo. Y eso quiere decir, tal y como lo comentaba el Nuevo Diario en su editorial, en el sentido de que el Estado tiene un mecanismo para no convertirse en violador de sus propias leyes. ¿En qué sentido? En que hay una serie de obras del gobierno. Ahora el gobierno del presidente Medina está construyendo muchísimas obras, muchas escuelas se están edificando, obras viales, carreteras. Entonces hay que evitar que la mayor parte de la mano de obra en esas edificaciones que levanta el gobierno a través de contratistas sea mano de obra haitiana y al mismo tiempo ilegal. Hay que hacer que los contratistas del gobierno empleen si van a emplear. Primero hay una legislación laboral que establece 80-20, es decir, que en ningún centro de trabajo debe haber más de un 20% de mano de obra extranjera, pero que debe ser en contrapartida de un 80% de mano de obra local, de mano de obra nacional. Entonces, esa legislación debe hacer que se cumpla y el gobierno tiene los mecanismos para ello, porque de lo contrario, si se permite que la mayoría de los trabajadores de la construcción en obras del gobierno sean indocumentados, entonces no habrá moral para decirle a los empresarios privados que también usen mano de obra extranjera y al mismo tiempo que sean ilegales. Yo pienso que este proceso debe dejar un legado de mecanismos que permitan un proceso de institucionalidad y de concientización con la finalidad de que podamos de una vez y por todas disminuir a su mínima expresión la cantidad de extranjeros ilegales. No vamos a lograr un 100% porque ya sabemos que hay una gran cantidad de nacionales haitianos que se han ido a los montes, que están por ahí y viven, señor, en condiciones infrahumanas. Yo quiero decirle que una vez yo fui a buscar unos palos para una cerca a un sitio, como a las 11 de la mañana, y un amigo me acompañó, dos amigos, un amigo que me prestó un camión. Señores, y a las 11 de la mañana, donde nosotros fuimos a retirar esos palos para esa cerca, óyeme, yo sentí grima, porque fue en un lugar donde a las 12 del día, por ahí matan 20 y ni siquiera el mal olor de la decomposición de los cadáveres se siente. Y por ahí vi una serie de haitianos en esos montes que vivían por ahí, que tenían sus casuchas, y me refiero a un sitio cerca de la capital, me refiero a un sitio que le dicen La Piedra Adentro, por ahí, por Valiente Adentro, por ahí, por unos montes que están entre el Toro de Guerra y la comunidad de La Caleta. Entonces, señores, eso está pegadito de la capital, imagínense en otros lugares. Entonces sabemos que hay muchos que se han ocultado, que se van a ocultar y que aquí todavía no tenemos un nivel de desarrollo institucional como para lograr que esa legislación migratoria se pueda aplicar 100%, pero es responsabilidad de las autoridades
lograr su aplicación. De manera, amables televidentes, que nosotros creemos que hay que tener mucho cuidado. Dejemos que actúen las autoridades. Los ciudadanos no somos quien para querer aplicar la ley. Esas personas que quemaron esas propiedades y esa vivienda de ese haitiano lo hicieron muy mal, pero al mismo tiempo lo hicieron provocando y no sabemos con qué intención. Y por eso mi llamado reiterado a las autoridades, al gobierno en sentido general, para que en la aplicación de la ley de migración en la República Dominicana y los mecanismos para repatriar a los ilegales extranjeros radicados en nuestro país, tienen que tener mucho cuidado porque hay muchos enemigos de la República Dominicana, no del gobierno, solamente del presidente Danilo Medina, porque hay gente también interesada en que Danilo Medina fracase, y mucho más ahora que se vislumbra que Danilo Medina va a ser el próximo candidato del PLD y aliados, lo que significa que será probablemente o casi seguro el próximo presidente de la República, por todas las posibilidades que se vislumbran en una candidatura para el próximo periodo constitucional del presidente Danilo Medina. Entonces, eso quiere decir que habrán muchos cañones enfilados contra él, contra su gobierno, para tratar de desacreditarlo. Y todo lo que puedan, todo el proceso que pueda ser afeado, que pueda ser empañado, aquí hay gente y hay personeros que se prestan para urdir planes con el fin de desacreditar el país. En ese sentido, pues nosotros llamamos la atención en esa dirección. Por otra parte, amables televidentes, en Higüey, óyeme, se avalancharon en el día de hoy cientos de haitianos en la gobernación en busca de seguir regularizando su proceso. Como la provincia de Altagracia es una provincia que está en una zona turística del país porque está próximo a Bávaro, Punta Cana, y luego antes de llegar está también la zona de Bayahibe, La Romana. Entonces todo eso es zona turística. Entonces ya en esos hoteles, en los resorts, pues hay una gran cantidad de mano de obra haitiana y la mayoría de ellos acudieron a regularizar su estatus porque no quieren irse y quieren seguir trabajando. Y hoy, pues, la avalancha de nacionales haitianos en la provincia Altagracia y particularmente la gobernación local fue incontenible. Y entonces yo creo que hay que buscar los mecanismos para que no haya desesperación, y creo que las medidas que se han adoptado hasta ahora no son medidas traumáticas. Hay una actitud visible de las autoridades, del gobierno, de que no se maltrate a nadie, y yo creo que toda la población debemos colaborar, y los propios haitianos que han tomado la decisión de irse, una gran cantidad voluntariamente ha estado yéndose, y ahora que aprovechen esos autobuses que están en disposición durante 15 días, estarán en disposición para trasladar a la frontera, a puertos o aeropuertos que quieran ser utilizados por los nacionales haitianos que se encuentran indocumentados en el país. Es mejor que nos ayuden en este proceso, que mucho hemos ayudado los dominicanos y estamos en disposición de seguir ayudando a los vecinos haitianos, pero en un ambiente de respeto y cada uno en nuestro territorio. Me voy a la pausa y en breve retornamos, amables televidentes, con registro informativo. Soy Francisco Núñez, tengo 40 años y soy dominicano. Tengo 10 años en el transporte y aunque suene extraño por las complicaciones de la calle, a mí me gusta lo que yo hago. Yo lo disfruto, porque a mí me gusta servirle a la gente.
porque al final del día considero el valor de mi esfuerzo. Así mismo es, amo lo que soy y amo lo que hago. Mi nueva cédula de identidad y electoral es el documento que garantiza que como yo no hay dos. Como tú, no hay dos. Cambia tu cédula. Es útil, moderna y segura. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos, que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Este es un país que tiene un compromiso con su gente, compromiso con el futuro y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar, compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Bien, señores, continuamos con registro informativo en la noche de este lunes 22 de junio del año 2015. Y la República Dominicana fue favorecida por un dictamen de una Corte Federal de los Estados Unidos que le evitó tener que pagar una condena de 50 millones de dólares. Señores, habíamos sido como país acusados y condenados por un tribunal norteamericano al pago a través del Instituto de Recursos Hidráulicos, INDRI, al pago de 50 millones de dólares a favor de la Sunland, y resulta que habíamos apelado y entonces una Corte Federal de los Estados Unidos acaba de dictaminar descargando de responsabilidad a la República Dominicana. Yo pienso que esa es una gran noticia. Ustedes se imaginan este país con la situación económica que tiene y que tuviese que buscar 50 millones de dólares para pagar por una condena. Mientras tanto, por otra parte, amables televidentes, en la República Dominicana hace tiempo que el ornato se ha perdido. Yo no sé qué hacen las alcaldías, los ayuntamientos con el problema del ornato. Aquí hay muchísimas zonas donde los peatones están impedidos de andar porque el que le da la gana cierra un área peatonal. Observen esa foto. Esa es una foto que publica el Vespertino El Nacional de esta fecha. Tenemos que dar el crédito. Y eso es un restaurante en la avenida Abraham Lincoln, se dice de Casa Las Paellas, ubicada en la avenida Gustavo Mejía Ricard, esquina Virgilio Díaz Ordóñez, próximo a la Winston Churchill. Agarraron la acera, como ustedes ven ahí, la convirtieron en parqueo para sus clientes. El ayuntamiento del distrito, que es jurisdicción a donde pertenece, bien, gracias, no importa,
los peatones que tienen que cruzar por ahí, pues simple y llanamente tienen que tirarse a la calle, correr el riesgo que un vehículo lo atropelle. Imagínense que por ahí tenga que transitar niños. ¿Cuál sería la situación? O un anciano, o un impedido físico, un minusválido. Entonces yo no sé, Roberto Salcedo, que quiere seguir siendo síndico, esas son de las cosas que yo quisiera que el síndico de la capital, la sindicatura, la alcaldía, se ocupe, pero eso ocurre en la alcaldía de Santo Domingo, eso ocurre en casi todas las alcaldías, porque aquí, óyeme, nada más tienen que transitar, también en el Distrito Nacional, por la calle María Montés. La calle María Montés, entre Villa Agrícola y Villa Juana, que la agarren de la avenida San Martín hasta la avenida de los Mártires, que es donde termina en el Mercado Nuevo. Ahí, esa es una calle que nada más hay que ver, por ahí no puede transitar peatones y hasta parte del pavimento, parte de la calle, de los carriles, los vehículos tienen problemas para cruzar, porque también están ocupados. Y yo pienso que los ayuntamientos deben ocuparse para proteger a la ciudadanía, proteger a los peatones. Aquí los peatones no tienen protección porque el ornato se ha ido perdiendo y la ley que establece límites hasta dónde se debe construir, eso simplemente figura en el papel, pero en la aplicación que si te he visto no me recuerdo. Pero bueno, así es. Mientras tanto, los que no la están pasando bien son una serie de familiares y vinculados a los ejecutivos del quebrado Banco Peravia, porque la Fiscalía del Distrito Nacional en el día de hoy realizó varios allanamientos, tanto en la capital como en algunos pueblos del interior, y apresó a varias personas. Hizo allanamiento en la capital, en Baní, en Santiago y en Puerto Plata. Y entre los apresados hay un coronel del ejército y así varias personas vinculadas a los ejecutivos del quebrado Banco Peravia. Esperemos a ver qué va a ocurrir. Hay orden de prisión contra otros ejecutivos, sin embargo, los principales ejecutivos pues permitieron que salieran de este país. La complicidad se hizo presente y por eso los principales ejecutivos de ese quebrado banco están, no se sabe dónde, ojalá sorprendan al país y a la opinión pública para satisfacción de la población, que con la extradición de esos que con el dinero ajeno quisieron darse y probablemente sigan dándose la buena vida. Por otra parte, amables televidentes, siguiendo el tema haitiano, pues resulta que con el tema haitiano yo decía que hay que tener cuidado porque hay mucha gente que va a seguir urdiendo planes contra la República Dominicana, porque no van a tolerarnos a nosotros que querramos ser un país independiente, ser un país soberano. Nunca nos lo van a tolerar, siempre van a querer mantenernos subyugados, sometidos a la voluntad de los más fuertes, de los más poderosos. Y entonces yo creo que debemos demostrar en honor a los tantos hombres y mujeres que desde el inicio de la independencia hasta nuestro día, hasta los que han dado su vida, han derramado sangre para que la República Dominicana pueda seguir siendo un país libre e independiente. Entonces, debemos hacer honor a todos esos y esas, porque hay muchísimas mujeres que han dado su vida por la dignidad y por la libertad de la República Dominicana. Entonces, pues resulta que uno de los que se destapó en contra de la República Dominicana fue el alcalde de Nueva York. El alcalde de Nueva York, que aunque es estadounidense, se destapó con unas declaraciones verdaderamente irresponsables, entrometidas y de mal gusto contra la República Dominicana,
diciendo que hay que declarar un boicot para evitar que turistas norteamericanos vengan a la República Dominicana, y un boicot contra precisamente el turismo, que aquí la gente no viene porque nosotros seamos bonitos o seamos feos, vienen porque nosotros en la República Dominicana tenemos, gracias a Dios y la naturaleza, tenemos bellas playas, tenemos bellos paisajes, y tenemos precisamente que brindarle, tenemos centros de atracción diversos que podemos brindarle al turista, aparte de la hospitalidad característica del dominicano. Entonces, es bueno que alguien saliera al frente a esas declaraciones irresponsables del alcalde de Nueva York. Y vamos a leerle, señores, aquí tenemos la carta, y tengo que dar el crédito, tengo que agradecerle a mi querido asistente Ángel González Pérez, que además es el camarógrafo que trabaja conmigo, que me hizo posible, me la envió. Y entonces aquí está una carta que dirige nuestro embajador en Washington, el licenciado José Tomás Pérez. Y la carta dice así: carta de José Tomás Pérez a Bill de Blasio. Señor Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, su despacho. Distinguido señor alcalde Bill de Blasio, he leído la declaración en la prensa sobre su llamado a la comunidad internacional para que se promueva un boicot contra el turismo de la República Dominicana. Me parece que usted desconoce a fondo la realidad de nuestras relaciones históricas con el país hermano. Ni usted ni ningún otro país del mundo ha hecho más que la República Dominicana en beneficio del pueblo haitiano. La República Dominicana acaba de reconocer el estatus legal migratorio de más de 340,000 haitianos. Perdón, que se me corrió aquí. Más de 340,000 haitianos. Cifra que, sumada a los miles que trabajan y seguirán trabajando en los sectores de turismo, agricultura, construcción, pudiera darle una idea a usted de cuál ha sido nuestra política y espíritu solidario en relación con nuestros vecinos haitianos. Tal como sucede en los Estados Unidos, la República Dominicana está obligada a regular el tránsito de ilegales hacia su territorio. El plan de regularización fue el primer paso para el logro de ese objetivo. Lamentablemente, nuestro país no puede echarse solo la carga que representa la pobreza para un pueblo luchador y trabajador como el haitiano. Continúa diciendo la carta del embajador José Tomás Pérez: son muchas las veces que hemos apelado a la solidaridad de la comunidad internacional para que acudan en ayuda de Haití sin recibir una respuesta satisfactoria. Me hubiera gustado leer en su declaración, en vez de un llamado a boicot contra el turismo de la República Dominicana, la propuesta de un plan o la convocatoria a la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití y colabore con nuestro gobierno en la búsqueda de soluciones al drama humano que representa la pobreza en ese país. Y sigue diciendo la carta de nuestro embajador en Washington, José Tomás Pérez: lamentablemente, nunca hemos escuchado una sola palabra suya de aliento y apoyo a la causa de ese pueblo, razón por la que hemos considerado que su llamado a promover un boicot contra el turismo dominicano no solo representa un agravio gratuito contra una nación amiga y contra esa gran cantidad de ciudadanos dominicanos que votaron para que usted fuera alcalde de la ciudad de Nueva York, sino también un acto de hipocresía política intolerable. Le saluda atentamente José Tomás Pérez, embajador. Nosotros queremos saludar
esa actitud valiente de nuestro embajador en Washington, José Tomás Pérez, y rechazar de una manera tajante y categórica las irresponsables y bochornosas declaraciones del alcalde de Nueva York, que además yo creo que la comunidad dominicana en Nueva York que votó para que él fuera alcalde debe reclamarle precisamente que se retrate por esas declaraciones que van en contra precisamente de la mayoría de los compatriotas que se encuentran en territorio de Nueva York y que hicieron posible que él fuera el alcalde de esa urbe de los Estados Unidos. Señores, por otra parte, nosotros queremos aprovechar, continúan los crímenes, continúan los feminicidios. En Santiago, una joven mujer de 23 años fue apuñalada, fue asesinada precisamente por su expareja, porque ésta se negaba a continuar la relación con ella. María Rosa Vargas, de 23 años, fue sepultada precisamente como consecuencia de que un individuo que, de acuerdo a la policía, al vocero, el coronel Morillo, que es el vocero del comando Cibao Central, con asiento en Santiago, pues resulta que el criminal, el asesino, después de haberla matado, llama a un hermano para que fuera a recogerla donde la había tirado. Y entonces, pues, según la policía y el vocero coronel Morillo, a quien le mando mi saludo, que hace mucho que no lo veo, pues tenía este individuo, este criminal, antecedentes penales. Tenía antecedentes penales por drogas, por tráfico y consumo de drogas y por robo. Imagínense ustedes, un verdadero delincuente que salió de la cárcel, tenía 2 meses que había salido de la cárcel y lo que salió fue a matar esa pobre muchacha, hoy ya malograda, de apenas 23 añitos. Eso ocurre y van a seguir ocurriendo. Vivimos en una sociedad donde yo creo que hay que llamar a una reflexión general, porque de verdad, amables televidentes, que si no llamamos a una reflexión general y tomamos medidas en nuestras familias, en nuestros hogares, a través de los organismos comunitarios, de los clubes culturales, nosotros que presidimos la Fundación para el Rescate de los Valores de la Familia Dominicana, FREVAFADO, estamos también a la disposición de ayudar, de colaborar, de coadyuvar en lo posible a que desarrollemos un plan con la finalidad de ver cómo levantamos del suelo, levantamos de la superficie los valores éticos, los valores morales que se han perdido en la sociedad dominicana. Por otra parte, señores, queremos aprovechar para señalar que el Papa Francisco, que se ha destacado en los últimos tiempos, señores, tenemos un Papa como nunca. Hay que dar gracias a Dios que nos ha enviado un representante en la tierra de las cualidades, de las condiciones del Papa Francisco, que está en todo y es un hombre que tiene una visión verdaderamente objetiva, humanitaria, y de verdad que hay que reconocer que no habíamos tenido, la Madre Iglesia Católica no había tenido un Papa de las condiciones excepcionales del Papa Francisco. Que Dios lo siga iluminando y lo siga protegiendo. Dice el Papa Francisco, pidió perdón a la comunidad evangélica por la persecución de que ha sido objeto. Y eso ha sido recibido por como algarabía por parte de los evangélicos, y ya en el día de hoy varios pastores y representantes de la comunidad evangélica en este país y en otros países han dado declaraciones manifestándose y señalando que entre la Iglesia Católica y los evangélicos hay mucha coincidencia de propósitos,
porque aun cuando se le ubica, este es un comentario mío, a los evangélicos dentro de las religiones protestantes, pues tienen muchas ideas en común con las que predica la Iglesia Católica. Yo pienso que sí. De manera, amables televidentes, que vamos a dar oportunidad, señores, los teleaudientes, los interactivos deben estar esperando que abramos la línea, que demos las oportunidades para que las líneas telefónicas las pongamos en pantalla con la finalidad de darle oportunidad a los televidentes que quieran llamarnos. Pero antes nosotros queremos aprovechar, dice el doctor Antonio Cruz y Minian, que la medicina en la República Dominicana ha avanzado, pero que falta mucha cobertura. Es decir, hemos avanzado, pero que falta que ampliemos la cobertura. Y eso es verdad. En la semana pasada estuvimos hablando, señalando cuánta gente está fuera de la cobertura, por ejemplo, en la Ley de Seguridad Social en materia del seguro de salud familiar. Entonces, yo pienso que eso que dice el querido amigo y filántropo Antonio Cruz y Minian es una realidad. Entonces yo creo que las autoridades de salud, el sistema de salud debe ser ampliado para que llegue cada vez a más sectores, a pesar de que se han hecho esfuerzos para que los centros de atención primaria tengan mayor participación y que se cree también la conciencia necesaria para que la gente acuda a los centros de atención primaria en función de que llegue la salud, que llegue la atención asistencial a mayor cantidad de pobladores en la República Dominicana. Tenemos los teléfonos ya en pantalla para los televidentes que quieran animarse, que nos llamen en este tiempo que nos resta de programa. Mientras tanto, nosotros queremos aprovechar para dar un dato. Señores, la República Dominicana recibe cada año por remesas desde los Estados Unidos unos 4.000 millones, y eso es lo que envían los dominicanos. Pero resulta que ya hay una población dominicana radicada en Estados Unidos que se ha ido adaptando a las costumbres, a las normas y a la tradición de la sociedad norteamericana, gente que tienen 18, 20, 25 años radicados en los Estados Unidos, que ya prácticamente, con algunas excepciones, no están pensando como dominicanos, ya tienen las costumbres norteamericanas, y entonces se van adaptando y terminan quedándose en esa sociedad y ya se van desinteresando un poco por la República Dominicana. Entonces, eso quiere decir que hay que observar ese proceso, porque llegará un momento en que entonces esos 4.000 millones de dólares que nos entran anualmente por concepto de remesas de la que envían los dominicanos residentes en Estados Unidos, pues no nos llegarán, y eso significa una verdadera grieta en lo que es la economía de la República Dominicana. Hay otro dato también. Ángel, que está conmigo aquí, el camarógrafo, es de Oviedo, y yo hablaba ayer con su primo Delson, que es de Oviedo, y me daba unos datos interesantes sobre algo que está ocurriendo en la comunidad de Oviedo, provincia de Pedernales. Me decía, y vamos a aprovechar, vamos a hacer un reportaje por ahí. Me decía ese amigo que Oviedo se está quedando prácticamente sin habitantes y que terminará quedándose sin habitantes si no se toman alguna medida. Oigan por qué, pero sin habitantes desde el punto de vista legal, aunque tenga una población que resida allá. Porque me daba un dato, me decía que en Oviedo no hay un centro de maternidad, y entonces
los residentes, un momentito a los que nos están llamando, le voy a dar paso en un momentito, voy a terminar el comentario. Entonces resulta que la comunidad de Oviedo pertenece a la provincia de Pedernales, pero donde hay centros de maternidad en Pedernales y en Enriquillo. Y Enriquillo le queda más cerca a los oviederos o los oviedenses para ir a dar a luz a las mujeres embarazadas. Y entonces, si van a dar a luz a Enriquillo, como hay el mecanismo del sistema electoral, que ahora cuando nacen los niños, lo declaran ahí mismo en el centro de maternidad donde nacen, entonces resulta que terminarán declarándolo, si la mayoría de las parturientas nativas de Oviedo van a dar a luz al centro de maternidad de Enriquillo, terminarán entonces con una declaración como Barahonero, porque Enriquillo pertenece a Barahona. O las que van a Pedernales terminan entonces siendo declaradas como del municipio de Pedernales, pero resulta que viven en Enriquillo. Yo creo que la Junta Central Electoral tendrá que buscar una solución a eso, y yo voy a tratar de hablar a través del vocero, mi querido amigo el licenciado Félix Reina, para ver quién de la Junta Central Electoral nos explica ese fenómeno, pero ese es un fenómeno un poco raro. Un momentito, que ya le voy a dar paso. Entonces esa es la realidad. Bien, vamos a darle paso a los televidentes. Buenas. 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 Sí, buenas. ¿De dónde nos llama? Y de los frailes segundos. Adelante, los frailes. Licenciado, usted oyó la información del alcalde, el gobernador de Nueva York, que dice que va a poner un boicot. Sí, acabamos de leer una carta, parece que usted no había sintonizado, una carta con mucha responsabilidad que publicó y que le envió el embajador dominicano en Washington, el licenciado José Tomás Pérez. ¿Ese gobernador parece? No, lo que pasa es que ese gobernador, él está vinculado, parece que su esposa, creo que de ascendencia haitiana, y entonces, pero es una irresponsabilidad porque está desconociendo la cantidad de dominicanos que votaron por él, residente en Nueva York. Muchas gracias por su llamada. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas. Buenas. ¿Aló? ¿Sí? ¿De dónde nos llama? De Los Rosarios. Los Rosarios, ¿dónde Los Rosarios? En el este. En el este. Adelante con su inquietud. Adelante. Sí, mi inquietud es de los Bueno, está bien. Cuando organice las ideas, nos puede llamar. Buenas noches. Yo estoy llamando de Los Minas. Mira otra cosa. Los Minas, adelante. El gobernador de Nueva York tiene que darse cuenta cuando se tira migración allá, en los Estados Unidos, principalmente en California, que tienen acorralados a los mexicanos, Ajá. maltratan. El gobernador parece que no se da cuenta cuando inmigración sale a buscar los indocumentados, que él tiene que darse cuenta que los americanos maltratan a los indocumentados y son racistas. No, pero ellos quieren desconocer, todo eso es un plan contra el país. Muchas gracias por su llamada. Buenas noches. Bien. Señores, eso es un plan contra el país y una forma de querer empañar precisamente este proceso de regularización migratoria que ha iniciado la República Dominicana, con fallas, no todo es perfecto, pero yo creo que hay una iniciativa y hay que tratar de seguir estimulándola para que logremos, porque fíjese cómo voluntariamente una gran cantidad de haitianos han estado precisamente cruzando la frontera y muchos están preparando su motete y las autoridades están permitiendo que ellos se organicen, que no van a perseguirlo. La Dirección de Migración no anda persiguiendo a nadie, sino tratando de dar facilidades para que el que voluntariamente lo quiera hacer, pues trasladarlo en vehículo con seguridad y con muchas facilidades para que sea un proceso sin trauma, porque la República Dominicana no tiene nada contra
contra los haitianos, ni tenemos por qué tener ningún tipo de ensañamiento, independientemente de una serie de hechos y acontecimientos históricos que se produjeron en el pasado. Los haitianos son hermanos nuestros y ellos deben considerarse también nuestros hermanos, pero con las limitaciones, con la limitante de que ellos tienen su territorio en Haití, en la parte oeste de la isla, y nosotros estamos en la parte este de la isla y ocupamos lo que se llama la República Dominicana. Buenas noches. Sí, buenas. ¿De dónde nos llama? De Alma Rosa primera. Adelante, Alma Rosa. Yo quisiera saber que a mí me gustaría que a Estados Unidos se le arme el lío que nosotros tenemos con los haitianos, donde ni sus abuelos son declarados. Que haya que declarar a todo el mundo cuando ellos vayan a regularizar gente, para ver si es verdad que ellos van a dejarlo en su país, cuando ellos no tienen ningún papel, ni hasta nacimiento, ni nada, porque nacen en la casa y solo se llaman Juan Pierre, y tú eres hijo de Juan Pierre, tú te llamas Juancito Pierre. Yo voy a ver cuando ellos, que haya que declarar hasta los abuelos que están muertos, para ver si ellos lo van a... Entonces van a decirle, no, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por su llamada. Buenas noches. Buenas. Sí, buenas noches. ¿De dónde nos llama? De la zona oriental. La zona oriental, adelante. Oiga, mi inquietud es que usted estuvo hablando con respecto al doctor Geminiano, con la cobertura del seguro de Senasa. Entonces, mi inquietud es que por qué las personas, cuando la jubilan, le quitan el seguro, personas de trabajo público. Ajá. Entonces le quitan el seguro y uno se queda ambulante porque poco le dan a uno como jubilado. Ok. Persona enferma. Bien, cómo no. Muchas gracias por su inquietud. Bueno, vamos a ver, tendremos que traer una persona, uno de los especialistas. El doctor Cruz Geminiano no se refirió solo al Seguro Nacional de Salud, se refirió a la salud en sentido general, que dice que hay que ampliar la cobertura, que aunque se ha avanzado en la República Dominicana, pero que debemos ampliar la cobertura de salud para que llegue a cada vez a más ciudadanos, fundamentalmente ciudadanos de los que viven en áreas vulnerables. Buenas noches. Buenas. Aló. Buenas. Aló. Aló. Bueno, ahí está. Señores, mientras tanto, en lo que siguen entrando la llamada, ya el tiempo avanza, pero por otra parte, hay un lío con la gente de Odebrecht en el Brasil. Preso el presidente de esa multinacional, de esa compañía, la Odebrecht, a pesar de que dicen los representantes de esa compañía que la situación que ocurre en Brasil no afecta en lo más mínimo los compromisos con las obras que desarrollan en algunos países, incluyendo la República Dominicana. Esperemos a ver qué ocurre en ese sentido. Mientras tanto, por otra parte, hay que dar noticia importante. El subdirector del hospital, doctor Robert Rick Cabral, el infectólogo Clemente Terrero, dijo que en ese centro ha bajado considerablemente la mortalidad y que eso se debe a las medidas de prevención que se han adoptado. Por otra parte, el director del Consejo Nacional del VIH-Sida, el doctor Víctor Terrero, es partidario de que a los consumidores de droga no se les trate como delincuentes, sino como pacientes. De manera que dice que sugerirá una modificación a la ley 5088 para que a los que consumen drogas se les trate como pacientes, porque él entiende que son personas enfermas y que deben ser tratados como tales.
Buenas noches. Buena. 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 Aló. 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mira a ver qué está pasando con la línea. Da la vuelta por allí. Bien. En lo que nos chequean aquí el aparato, seguimos entonces aquí en Registro Informativo. Por otra parte, señores, tenemos que en España que habrá elecciones a fin de este año, pues tenemos que el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, que es el partido tradicional de España, se propone llevar como candidato al señor Pedro Sánchez, que es el secretario general, con la finalidad de vencer al Partido Popular, que es el que representa el presidente actual de España. ¿Qué pasó? Se dañó la línea. Parece que hay problemas a los amables televidentes que estaban marcando, no en la línea. Entonces, allá, vamos a ver, en los minutitos que nos quedan, la gente que estaban marcando que las líneas estaban llenas, pues pueden hacerlo. Señores, aquí estamos en Registro Informativo y que estamos precisamente cubriendo todo el territorio nacional. Mientras tanto, pues, esa es la situación en España. Por otra parte, el presidente Danilo Medina, que estuvo en su visita sorpresa este domingo en la línea noroeste, específicamente por Montecristi, pues decidió apoyar, dar financiamiento a los ganaderos de la zona, así como a los productores de diferentes rubros, especialmente los ganaderos y los de alcaparra, los productores de alcaparra. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿De dónde nos llama? Manuel de Sánchez Isabelita. En Sánchez Isabelita, adelante. Yo quiero felicitarlo por su programa, que está muy interesante. Muchas gracias. Y además preguntarle qué hará Danilo con los salarios mínimos de los pensionados y esa gente que no pueden vivir con eso. Y por otra parte, Julio y Santa, ¿qué se han hecho? Que no le ven el programa que estaba anterior a usted. Bueno, bien, muchas gracias por su llamada y por sus felicitaciones. Bueno, en relación a la pregunta que usted dice que qué hará el presidente Medina con los pensionados, bueno, vamos a tratar de que le mejoren las pensiones. Es verdad que por ahí hay una serie de pensiones que hay que revisarlas porque hay pensiones de apenas 5,000 y algo, 5,000 pesos. Y yo creo que sí, que hay que buscar algún mecanismo de que la gente que está devengando una pensión de apenas 5,000, 5,200 pesos, pues difícilmente podrá vivir con ella. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos habla? De Cristo Rey. Cristo Rey, adelante. Oye, es bueno tener un presidente así. ¿Un presidente cómo? Un presidente que, para que la gente vea que es un presidente que se puede tocar, que es humano. Ah, eso es verdad, sí. Muchas gracias por su llamada. Claro, un presidente humano se puede tocar y va, y ha sentado precedente el presidente Medina con la visita sorpresa. Ya no hay que andar con una silla como antes había que pagarle a un empleado. Yo espero que al que andaba con la silla lo tengan empleado en otro lugar, pero antes había que andar con una silla exclusivamente presidencial para sentar al presidente. Danilo Medina eliminó eso, y yo creo que sí, que esas son de las improntas que deben seguir copiándose para que todo el que ocupe el solio presidencial en la República Dominicana, pues lo haga con la debida humildad. Yo creo que uno de los factores que han contribuido, entre otros, a elevar la popularidad del presidente Medina ha sido su humildad, que actúa con la debida sinceridad, con transparencia, y además que no hay falsas poses. Danilo expresa lo que siente, y si no hay posibilidad de resolver una situación, pues se lo plantea. Señores, estos cuartos no son míos, se los vamos a prestar a una tasa baja
pero recuerden que hay que pagarlo. Le vamos a ayudar a incrementar la producción para que ustedes mejoren su plataforma productiva, pero hay que pagarlo. Señores, el tiempo de registro informativo ha terminado. Me resta agradecerle a toda la teleaudiencia, a la sintonía, desearles feliz resto de la noche. Nos vemos en la próxima entrega de Registro Informativo. José Rodríguez estuvo con ustedes.